El 12 de mayo de 1994, Sofía Álvarez, de solo 8 años, se desvaneció en el patio interior de su propia casa, en el corazón del barrio de Lavapiés, en Madrid. Durante 21 años, su caso fue un abismo de preguntas sin respuesta, una herida abierta en la memoria de una comunidad que aprendió a vivir con el miedo. La policía lo calificó como el crimen perfecto, sin testigos, sin rastros, sin un solo grito. Se la tragó la tierra, decían, pero la verdad era mucho más terrible y cercana. Su historia se convirtió en una leyenda urbana, un cuento para asustar a los niños, hasta que la demolición de una pared reveló un secreto que había estado sepultado a pocos metros de donde su madre la vio por última vez. ¿Cómo es posible que la verdad permaneciera oculta durante tanto tiempo, tan dolorosamente cerca de todos? Antes de contarte cómo un simple cuaderno de dibujo infantil, encontrado entre escombros, se convirtió en la clave para resolver un asesinato, déjanos un comentario diciendo desde qué ciudad nos ves y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que desató este hallazgo, una historia que demuestra que el mal a veces tiene la cara más familiar de todas. Lo que ese cuaderno contenía no eran simples garabatos, sino el mapa de los últimos momentos de Sofía, un testimonio mudo que esperó más de 2 décadas para ser descifrado por los ojos correctos. La verdad estaba allí, dibujada con lápices de colores, esperando pacientemente a que alguien finalmente la viera y entendiera la terrible sencillez de lo que realmente ocurrió aquella tarde de primavera. Ese día de mayo era como cualquier otro en La Corrala, un microcosmos de vida donde las puertas rara vez se cerraban con llave y los niños jugaban bajo la vigilancia colectiva de los vecinos. Sofía dibujaba en su cuaderno de tapas rojas en el patio central una estampa de normalidad y seguridad. Su madre, Carmen, la observaba desde la ventana de la cocina mientras preparaba la comida. Fue un instante, no más de un minuto, el tiempo justo para dar la vuelta y remover una olla que empezaba a hervir. Cuando Carmen se giró de nuevo hacia la ventana, el patio estaba en silencio. El cuaderno de Sofía yacía en el suelo, abierto, pero la niña ya no estaba. Simplemente se había esfumado, sin dejar rastro, en el lugar que se suponía que era el más seguro del mundo. La primera reacción no fue de pánico, sino de confusión. Carmen bajó corriendo las escaleras llamando a su hija, pensando que se trataba de un juego, una travesura. Pero el nombre de Sofía rebotaba en las paredes vacías del patio sin obtener respuesta. Pronto, los vecinos se unieron a la búsqueda, sus rostros reflejando una creciente ansiedad. Revisaron cada rincón, cada apartamento, el terrado, los trasteros. El edificio, que siempre había sido un refugio, se transformó en un laberinto de puertas cerradas y sospechas latentes. Cuando Javier, el padre de Sofía, llegó de su trabajo en la construcción, se encontró con una escena de pesadilla. Su mujer rota en llanto y las luces azules de los coches de policía pintando de un color gélido las paredes de su hogar. La normalidad se había hecho añicos para siempre. La investigación policial de los años 90 se topó con un muro de silencio. Los inspectores, acostumbrados a crímenes con motivos claros, se encontraron ante un vacío desconcertante. Entrevistaron a todos los residentes de La Corrala una y otra vez, buscando cualquier fisura en sus relatos, cualquier contradicción. Pero todos contaban la misma historia. Nadie había visto nada, nadie había oído nada. La hipótesis de un secuestrador externo parecía improbable. ¿Cómo podría alguien entrar y salir de un patio cerrado sin ser visto? La ausencia de una petición de rescate descartaba el móvil económico. El caso de Sofía Álvarez se convirtió en un expediente frío, un rompecabezas sin piezas que encajaran, un fracaso que perseguiría a los investigadores durante el resto de sus carreras. La falta de pruebas era en sí misma la prueba más aterradora de todas. Para Carmen, el tiempo se detuvo en ese instante en que apartó la vista de la ventana. Durante 21 años se renegó a abandonar el apartamento, convirtiéndolo en un santuario y una prisión.
La habitación de Sofía permaneció intacta, como si la niña fuera a regresar en cualquier momento para terminar de hacer sus deberes. Cada mañana, Carmen se asomaba a esa misma ventana, reviviendo una y otra vez su descuido, torturándose con la culpa. Se aferraba a una esperanza desesperada que la consumía por dentro, una esperanza que la aislaba de un mundo que había seguido adelante. Los vecinos la veían pasar como un fantasma, una sombra de la mujer que fue, su dolor palpable en el silencio de los pasillos, un recordatorio constante de la tragedia que había envenenado sus vidas. El dolor de Javier, el padre, tomó un camino diferente, pero igualmente destructivo. Incapaz de enfrentarse al silencio de su casa, se refugió en el trabajo, en jornadas interminables que solo le servían para agotar su cuerpo, pero no su mente. La comunicación con Carmen se rompió, separados por un abismo de pena que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Para añadir más crueldad a su sufrimiento, la policía llegó a considerarlo sospechoso en las primeras fases de la investigación. Esa sombra de duda, aunque se disipó rápidamente, le dejó una herida imborrable. Se sentía culpable por no haber estado allí para proteger a su hija, y esa culpa se transformó en una rabia sorda contra el mundo, contra sí mismo y contra un destino que le había arrebatado lo que más quería. La desaparición de Sofía no solo destrozó a una familia, fracturó a toda la comunidad. La confianza que había sido el pilar de la vida en la Corrala se evaporó. La solidaridad inicial, con vecinos organizando batidas y apoyando a los padres, se fue transformando en un veneno lento de sospechas y cuchicheos. Las puertas, antes siempre abiertas, empezaron a cerrarse con doble vuelta. Los padres prohibieron a sus hijos jugar en el patio, que pasó de ser un espacio de risas a un lugar de silencio y malos recuerdos. La tragedia les enseñó una lección terrible, que el peligro no siempre venía de fuera, que podía estar acechando al otro lado del descansillo. La Corrala se convirtió en un escenario de desconfianza, donde cada vecino miraba al otro con recelo. A lo largo de los años, la investigación se vio salpicada de pistas falsas que no hicieron más que avivar el dolor de la familia. Hubo llamadas de presuntos testigos que afirmaban haber visto a Sofía en otras ciudades, videntes que ofrecían visiones confusas a cambio de dinero, e incluso crueles bromistas que intentaron extorsionar a la familia años después del suceso. Cada nueva pista era un rayo de esperanza que inevitablemente terminaba en una profunda decepción, reabriendo la herida una y otra vez. Para los investigadores, cada pista falsa era una frustración más, un desvío que les alejaba de la verdad y solidificaba el estatus del caso como un misterio irresoluble. El expediente de Sofía se engrosaba con informes inútiles, convirtiéndose en un monumento de papel al fracaso y al sufrimiento. Pasaron los años, los 90 dieron paso al nuevo milenio, los niños que jugaban con Sofía en el patio se convirtieron en adultos y se mudaron. Nuevas familias llegaron a la Corrala, muchas de ellas sin conocer la historia que impregnaba aquellas paredes. Los inspectores originales del caso se jubilaron, llevándose consigo la espina de no haber podido encontrarla. Para el resto de Madrid, la historia de la niña desaparecida de Lavapiés se fue desvaneciendo, convirtiéndose en una anécdota trágica del pasado. Pero para Carmen y Javier, y para los vecinos más antiguos, el tiempo no había curado nada. El silencio en el patio no era paz, sino la ausencia de Sofía. Durante 21 largos años, su fantasma siguió jugando allí, esperando a que alguien finalmente contara su historia. Y así, durante 21 años, la historia permaneció congelada, atrapada entre las paredes de la Corrala. Pero en la primavera de 2015, el tiempo, que parecía haberse detenido, se puso de nuevo en marcha de la forma más inesperada. El edificio, con sus memorias y sus fantasmas, fue vendido a una promotora inmobiliaria. Los nuevos dueños, ajenos al peso de la tragedia, solo veían una oportunidad de negocio, una renovación completa para convertir los viejos apartamentos en modernos lofts. Para los pocos vecinos originales que quedaban, como Carmen, era el final de una era, la demolición no solo de ladrillos, sino de los últimos vestigios de la vida que una vez conocieron. No imaginaban que, entre el polvo y los escombros, la verdad estaba a punto de emerger.
La reforma comenzó con un estruendo que rompió décadas de silencio respetuoso. El ruido de los martillos neumáticos y las excavadoras retumbaba en el patio, ahogando los ecos de las risas infantiles que una vez lo llenaron. Entre los obreros se encontraba Marco, un joven de poco más de 20 años, que solo conocía la historia de Sofía como una leyenda urbana que le contaba su abuela. Para él era solo un trabajo más, un edificio viejo que había que vaciar y reconstruir. No sentía el peso de la historia en cada golpe de maza, no veía las sombras en los rincones. Estaba centrado en su tarea, en derribar un viejo almacén en el sótano, una zona que llevaba años clausurada y llena de trastos inservibles. Fue durante esa demolición, en una mañana calurosa de junio, cuando ocurrió. Marco golpeó con su maza una de las paredes del fondo del almacén y el sonido fue diferente. No fue el golpe sordo y macizo del ladrillo, sino un eco hueco, como si detrás no hubiera nada. Intrigado, golpeó de nuevo. Un trozo de yeso se desprendió, revelando una estructura de ladrillos más nueva, mal colocada, que no encajaba con el resto de la pared. Algo no estaba bien. Llamó a su encargado y juntos, con más curiosidad que otra cosa, empezaron a retirar los ladrillos uno a uno. Detrás encontraron un pequeño y oscuro hueco, de apenas 1 metro de profundidad, un espacio que no aparecía en ningún plan del edificio. Dentro de ese escondrijo olvidado, cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas, había una pequeña caja de metal, oxidada por el paso del tiempo. No era grande, apenas del tamaño de una caja de zapatos. Con cuidado, la sacaron a la luz del sótano. La cerradura estaba rota por el óxido, así que la forzaron con un destornillador. El corazón de Marco latía con fuerza, una mezcla de emoción y un presentimiento extraño. Al abrirla, el olor a cerrado y a papel viejo llenó el aire. Dentro, junto a un par de canicas y una pequeña muñeca de trapo descolorida, encontraron un cuaderno de tapas rojas. Un simple cuaderno de dibujo infantil que, sin que ellos lo supieran, estaba a punto de reescribir la historia. La policía fue notificada de inmediato. El hallazgo de objetos ocultos en una demolición no era inusual. Pero la historia del edificio le dio al descubrimiento un cariz diferente. Al caso fue asignado el inspector David Morales, un hombre de 35 años que era solo un adolescente cuando Sofía desapareció. Recordaba perfectamente el revuelo mediático, las fotos de la niña en todos los telediarios. Para él no era un expediente frío, sino un recuerdo vivo de la infancia de su propia ciudad. Cuando tuvo el cuaderno rojo en sus manos, protegidas por guantes de látex, sintió el peso de esas 2 décadas de silencio. Supo, instintivamente, que no estaba sosteniendo un simple objeto, sino la última voluntad de una niña de 8 años. En el laboratorio de criminalística, las páginas del cuaderno fueron tratadas con un cuidado extremo. Los dibujos, hechos con lápices de colores, se habían conservado sorprendentemente bien. A primera vista, parecían los garabatos inocentes de cualquier niño, una casa, un sol sonriente, su gato jugando con un ovillo de lana. Pero el inspector Morales los miró de una forma diferente. No los vio como dibujos aislados, sino como una secuencia, una especie de guión gráfico. Se dio cuenta de que Sofía no dibujaba cosas al azar, dibujaba su vida, las cosas que veía y sentía cada día en la corrala. Y en las últimas páginas, el tono de los dibujos cambiaba. La inocencia daba paso a una sombra, a una inquietud que se podía sentir en los trazos. Hubo 2 dibujos que helaron la sangre del inspector. En el primero, Sofía se había dibujado a sí misma de la mano de una figura adulta, un hombre alto y delgado representado con trazos simples que le ofrecía un caramelo. Estaban junto a una puerta muy específica, la puerta del almacén del sótano, la misma donde se había encontrado la caja. En el segundo dibujo, la escena era aún más perturbadora. Sofía se había pintado dentro de un cuarto oscuro, iluminado únicamente por una bombilla que colgaba del techo. Su figura era pequeña y en su rostro había dibujado una boca abierta, como si estuviera gritando. Morales entendió de golpe. Sofía no fue secuestrada por un extraño, fue atraída a una trampa por alguien que conocía, alguien en quien confiaba. Con esta nueva y terrible perspectiva, Morales ordenó que se reabrieran los archivos del caso de 1994.
Pasó noches enteras leyendo los viejos informes, las transcripciones de los interrogatorios, las declaraciones de cada vecino. Buscaba a un hombre que encajara con el perfil, alguien con acceso ilimitado a todo el edificio, especialmente al sótano. Alguien que los niños no temieran, que fuera una presencia familiar y tranquilizadora. Leyó docenas de nombres, de caras que habían sido investigadas y descartadas. Y entonces un nombre saltó de la página, un nombre que aparecía en casi todas las declaraciones como una figura servicial y amable: Damián, el portero. El inspector revisó la declaración original de Damián. Era un relato lleno de dolor y consternación. Hablaba de Sofía como si fuera su propia nieta. Recordaba cómo le daba caramelos y la veía jugando en el patio. Afirmó que el día de la desaparición estuvo haciendo recados fuera de la finca durante la hora clave. Su coartada era débil, pero en 1994 nadie sospechó del afable portero que llevaba 40 años trabajando allí. Era simplemente impensable. Pero para Morales, en 2015, con los dibujos de Sofía sobre la mesa, esa amabilidad se antojaba una máscara perfecta. El hombre que consoló a los padres, que ayudó en la búsqueda, que lloró con los vecinos, se convirtió de repente en el principal y único sospechoso. La parte más difícil fue comunicar el avance a los padres de Sofía. 21 años después, David Morales se sentó frente a Carmen y Javier en el mismo salón donde habían esperado noticias por última vez. La esperanza en sus ojos, frágil pero todavía presente, era casi insoportable. Morales les explicó el hallazgo del cuaderno con la mayor delicadeza posible. Les mostró copias de los dibujos. Carmen reconoció al instante el estilo de su hija, y al ver la figura del hombre y la puerta del sótano, un sollozo ahogado se escapó de su garganta. Javier, por su parte, permaneció en silencio, su rostro una máscara de piedra que apenas contenía una furia que había estado latente durante 2 décadas. La verdad estaba cerca, pero era una verdad que amenazaba con destruirlos por completo. Y así, durante 21 años, la historia permaneció congelada, atrapada entre las paredes de la corrala. Pero en la primavera de 2015, el tiempo, que parecía haberse detenido, se puso de nuevo en marcha de la forma más inesperada. El edificio, con sus memorias y sus fantasmas, fue vendido a una promotora inmobiliaria. Los nuevos dueños, ajenos al peso de la tragedia, solo veían una oportunidad de negocio, una renovación completa para convertir los viejos apartamentos en modernos lofts. Para los pocos vecinos originales que quedaban, como Carmen, era el final de una era, la demolición no solo de ladrillos, sino de los últimos vestigios de la vida que una vez conocieron. No imaginaban que entre el polvo y los escombros la verdad estaba a punto de emerger. La reforma comenzó con un estruendo que rompió décadas de silencio respetuoso. El ruido de los martillos neumáticos y las excavadoras retumbaban en el patio, ahogando los ecos de las risas infantiles que una vez lo llenaron. Entre los obreros se encontraba Marco, un joven de poco más de 20 años que solo conocía la historia de Sofía como una leyenda urbana que le contaba su abuela. Para él era solo un trabajo más, un edificio viejo que había que vaciar y reconstruir. No sentía el peso de la historia en cada golpe de maza, no veía las sombras en los rincones. Estaba centrado en su tarea, en derribar un viejo almacén en el sótano, una zona que llevaba años clausurada y llena de trastos inservibles que nadie se había molestado en reclamar. Fue durante esa demolición, en una mañana calurosa de junio, cuando ocurrió. Marco golpeó con su maza una de las paredes del fondo del almacén y el sonido fue diferente. No fue el golpe sordo y macizo del ladrillo, sino un eco hueco, como si detrás no hubiera nada más que aire. Intrigado, golpeó de nuevo. Un trozo de yeso se desprendió, revelando una estructura de ladrillos más nueva, mal colocada, que no encajaba con el resto de la pared. Algo no estaba bien. Llamó a su encargado y juntos, con más curiosidad que otra cosa, empezaron a retirar los ladrillos uno a uno. Detrás encontraron un pequeño y oscuro hueco, de apenas 1 metro de profundidad. Un espacio que no aparecía en ningún plano del edificio, un escondite improvisado.
Dentro de ese escondrijo olvidado, cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas, había una pequeña caja de metal, oxidada por el paso del tiempo. No era grande, apenas del tamaño de una caja de zapatos. Con cuidado la sacaron a la luz del sótano. La cerradura estaba rota por el óxido, así que la forzaron con un destornillador. El corazón de Marco latía con fuerza, una mezcla de emoción y un presentimiento extraño. Al abrirla, el olor a cerrado y a papel viejo llenó el aire. Dentro, junto a un par de canicas y una pequeña muñeca de trapo descolorida, encontraron un cuaderno de tapas rojas. Un simple cuaderno de dibujo infantil que, sin que ellos lo supieran, estaba a punto de reescribir la historia de todo un barrio. La policía fue notificada de inmediato. El hallazgo de objetos ocultos en una demolición no era inusual, pero la historia del edificio le dio al descubrimiento un cariz diferente. Al caso fue asignado el inspector David Morales, un hombre de 35 años que era solo un adolescente cuando Sofía desapareció. Recordaba perfectamente el revuelo mediático, las fotos de la niña en todos los telediarios. Para él no era un expediente frío, sino un recuerdo vivo de la infancia de su propia ciudad. Cuando tuvo el cuaderno rojo en sus manos, protegidas por guantes de látex, sintió el peso de esas 2 décadas de silencio. Supo instintivamente que no estaba sosteniendo un simple objeto, sino la última voluntad de una niña de 8 años que pedía ser escuchada. En el laboratorio de criminalística, las páginas del cuaderno fueron tratadas con un cuidado extremo. Los dibujos, hechos con lápices de colores, se habían conservado sorprendentemente bien. A primera vista, parecían los garabatos inocentes de cualquier niño: una casa, un sol sonriente, su gato jugando con un ovillo de lana. Pero el inspector Morales los miró de una forma diferente. No los vio como dibujos aislados, sino una secuencia, una especie de guión gráfico. Se dio cuenta de que Sofía no dibujaba cosas al azar, dibujaba su vida, las cosas que veía y sentía cada día en la corrala. Y en las últimas páginas el tono de los dibujos cambiaba. La inocencia daba paso a una sombra, a una inquietud que se podía sentir en los trazos apretados y los colores oscuros. Hubo 2 dibujos que helaron la sangre del inspector. En el primero, Sofía se había dibujado a sí misma de la mano de una figura adulta, un hombre alto y delgado representado con trazos simples, que le ofrecía un caramelo. Estaban junto a una puerta muy específica, la puerta del almacén del sótano, la misma donde se había encontrado la caja. En el segundo dibujo, la escena era aún más perturbadora. Sofía se había pintado dentro de un cuarto oscuro, iluminado únicamente por una bombilla que colgaba del techo. Su figura era pequeña y en su rostro había dibujado una boca abierta como si estuviera gritando. Morales entendió de golpe. Sofía no fue secuestrada por un extraño, fue atraída a una trampa por alguien que conocía, alguien en quien confiaba. Con esta nueva y terrible perspectiva, Morales ordenó que se reabrieran los archivos del caso de 1994. Pasó noches enteras leyendo los viejos informes, las transcripciones de los interrogatorios, las declaraciones de cada vecino. Buscaba a un hombre que encajara con el perfil, alguien con acceso ilimitado a todo el edificio, especialmente al sótano. Alguien que los niños no temieran, que fuera una presencia familiar y tranquilizadora. Leyó docenas de nombres, de caras que habían sido investigadas y descartadas. Y entonces un nombre saltó de la página, un nombre que aparecía en casi todas las declaraciones como una figura servicial y amable, siempre presente, siempre dispuesto a ayudar. Damián, el portero. El inspector revisó la declaración original de Damián. Era un relato lleno de dolor y consternación. Hablaba de Sofía como si fuera su propia nieta, recordaba cómo le daba caramelos y la veía jugar en el patio. Afirmó que el día de la desaparición estuvo haciendo recados fuera de la finca durante la hora clave. Su coartada era débil, apenas comprobada, pero en 1994 nadie sospechó del afable portero que llevaba 40 años trabajando allí. Era simplemente impensable.
Pero para Morales, en 2015, con los dibujos de Sofía sobre la mesa, esa amabilidad se antojaba una máscara perfecta. El hombre que consoló a los padres, que ayudó en la búsqueda, que lloró con los vecinos, se convirtió de repente en el principal y único sospechoso. La parte más difícil fue comunicar el avance a los padres de Sofía. 21 años después, David Morales se sentó frente a Carmen y Javier en el mismo salón donde habían esperado noticias por última vez. La esperanza en sus ojos, frágil pero todavía presente, era casi insoportable. Morales les explicó el hallazgo del cuaderno con la mayor delicadeza posible. Les mostró copias de los dibujos. Carmen reconoció al instante el estilo de su hija, y al ver la figura del hombre y la puerta del sótano, un sollozo ahogado se escapó de su garganta. Javier, por su parte, permaneció en silencio, su rostro una máscara de piedra que apenas contenía una furia que había estado latente durante 2 décadas. La verdad estaba cerca, pero era una verdad que amenazaba con destruirlos por completo. Localizar a Damián no fue difícil. A sus 82 años vivía en una pequeña residencia de ancianos a las afueras de Madrid, a pocos kilómetros de la corrala que había sido su mundo durante casi toda su vida. Cuando el inspector Morales y su equipo llegaron, lo encontraron sentado en un banco del jardín, dando migas de pan a los gorriones, la viva imagen de un abuelo apacible. Al ver a los agentes, no mostró sorpresa, ni miedo, solo una profunda y cansada resignación, como si llevara 21 años esperando ese preciso momento. Su mirada pareció decirles que la carrera había terminado. No opuso resistencia alguna cuando le pidieron que los acompañaran a comisaría para responder a unas preguntas sobre un viejo asunto de lavapiés. El interrogatorio comenzó de forma tranquila. Damián, con una voz frágil pero firme, negó cualquier implicación. Repitió la misma historia que había contado en 1994. Su cariño por la pequeña Sofía, su dolor por la desaparición, su coartada de los recados. Parecía un disco rayado, un papel aprendido y representado durante más de 2 décadas. Pero el inspector Morales no se dejó llevar por la apariencia de un anciano inofensivo. Dejó que hablara, que se agotara en su propia mentira. Luego, sin decir una palabra, deslizó sobre la mesa una copia a color del último dibujo de Sofía. La niña en el cuarto oscuro, con la boca abierta en un grito silencioso. Fue entonces cuando la máscara de Damián, construida con tanto esmero durante 21 años, comenzó a resquebrajarse. Los ojos del anciano se fijaron en el dibujo. Sus manos, apoyadas sobre la mesa, comenzaron a temblar. No era un temblor de vejez, sino de pánico reprimido. Durante varios minutos, un silencio denso llenó la sala de interrogatorios, roto solo por la respiración agitada de Damián. El inspector Morales esperó, sabiendo que la imagen dibujada por una niña era más poderosa que cualquier pregunta que él pudiera formular. Finalmente, Damián levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas, y su confesión brotó como un torrente de veneno que había estado contenido demasiado tiempo. Contó que había atraído a Sofía al sótano con la excusa de mostrarle una camada de gatitos recién nacidos, un cebo irresistible para una niña que adoraba a los animales. La historia que relató fue una de patetismo y horror. En el sótano no había gatitos. Sofía, al darse cuenta del engaño, se asustó. Su primera reacción fue de confusión, pero rápidamente se tornó en miedo. Quiso volver con su madre y comenzó a llorar, amenazando con gritar. Damián entró en pánico. No había planeado hacerle daño, insistió. Solo quería estar con ella, tenerla para él solo por un momento. Pero el miedo a ser descubierto, a que el grito de la niña alertara a todo el edificio, lo cegó. En un acto impulsivo y torpe, le tapó la boca con su mano para silenciarla. Fue solo un instante, pero fue suficiente. Cuando retiró la mano, Sofía ya no respiraba. La vida se había escapado de su pequeño cuerpo en un silencio aterrador. El pánico dio paso al horror y a una fría necesidad de autopreservación. Damián sabía que no podía deshacer lo que había hecho. Con el cuerpo de la niña en brazos, la llevó a la parte más recóndita del almacén, a un hueco que él mismo había descubierto años atrás detrás de una pared. La colocó allí, junto con la caja de metal donde Sofía guardaba sus tesoros, incluyendo su cuaderno de dibujo que había recogido del patio. Luego, con ladrillos y cemento que guardaba para pequeñas reparaciones, selló la abertura.
Trabajó rápido, con el corazón martillándole en el pecho, sabiendo que cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubierto. Cuando terminó, subió y se unió a la búsqueda, gritando el nombre de Sofía con una desesperación que, en parte, era terriblemente real. La confesión de Damián cayó como una bomba en la comisaría y poco después en toda la ciudad. La noticia se extendió por el barrio de Lavapiés como un incendio. Nadie podía creerlo. Damián, el amable portero que siempre tenía una palabra de consuelo, que había llorado en el hombro de Carmen, que había maldecido la crueldad del mundo junto a Javier. Era imposible, una pesadilla. Los vecinos más antiguos, aquellos que lo habían conocido toda la vida, se negaban a aceptarlo. Pero las pruebas eran irrefutables. Siguiendo las indicaciones del propio Damián, los forenses excavaron en el punto exacto que él señaló en el sótano del edificio en obras. Allí, envueltos en una vieja manta, encontraron los restos óseos de una niña de 8 años. Para Carmen y Javier, la noticia fue el golpe final. La verdad que habían buscado durante 21 años era más monstruosa de lo que jamás hubieran podido imaginar. El monstruo no era un extraño sin rostro, tenía un nombre, una cara familiar, era el hombre que les había dado el pésame cada aniversario de la desaparición de su hija. La rabia se mezcló con un dolor tan profundo que amenazaba con ahogarlos. Javier rompió a llorar por primera vez en 2 décadas, un llanto desgarrador que liberó toda la ira y la culpa contenidas. Carmen, por su parte, se quedó en silencio, petrificada, reviviendo cada sonrisa, cada palabra amable de Damián, ahora teñidas por el horror de la traición. El cierre que tanto anhelaban había llegado, pero no trajo paz, solo la confirmación de una pesadilla sin fin. El impacto en la comunidad fue devastador. La Corrala, que había comenzado a sanar con el tiempo y los nuevos vecinos, volvió a ser el epicentro de la tragedia. La confianza, ya frágil, se hizo añicos por completo. Ahora, cada gesto amable, cada sonrisa de un vecino era susceptible de ser vista con sospecha. La historia de Sofía y Damián se convirtió en una lección brutal sobre la naturaleza del mal, que puede esconderse detrás de la máscara más bondadosa, en los lugares más familiares. El patio central, donde una vez jugaron los niños, quedó definitivamente en silencio, convertido en un monumento mudo a la inocencia perdida y a la traición que había envenenado el corazón del barrio para siempre. La Corrala nunca volvería a ser un hogar, solo un lugar habitado por fantasmas. El juicio fue breve. Damián, con su salud deteriorándose rápidamente, no se retractó de su confesión. Fue condenado por homicidio y ocultación de cadáver, aunque su avanzada edad y su frágil estado de salud significaban que pasaría el resto de sus pocos días en el módulo hospitalario de la prisión. Murió apenas 6 meses después de la sentencia, llevándose consigo las respuestas a muchas preguntas que nunca serían contestadas. ¿Fue un acto premeditado o un impulso horrible? ¿Qué lo llevó a cometer tal atrocidad? Su muerte dejó un vacío de comprensión, negando a la familia y a la comunidad la catarsis completa de un juicio largo y una condena ejemplar. La justicia llegó, pero se sintió incompleta, como un eco tardío en un pasillo vacío. Carmen y Javier por fin pudieron dar sepultura a su hija. El funeral fue un evento íntimo, pero todo el barrio de Lavapiés pareció contener la respiración ese día. Fue el cierre de un capítulo que había mantenido a la comunidad en vilo durante más de 2 décadas. En el patio de la Corrala, los nuevos propietarios, conmovidos por la historia, accedieron a colocar una pequeña placa de bronce en la pared, justo en el lugar donde Sofía solía sentarse a dibujar. La placa reza simplemente: «En memoria de Sofía Álvarez, que tu luz nunca se apague». Se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa para los vecinos, un recordatorio constante de que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz, aunque a veces lo haga de la forma más dolorosa.
La historia de Sofía Álvarez cambió para siempre la forma en que Madrid miraba a sus propios barrios. Demostró que el horror no siempre viene de fuera, que a veces anida en la familiaridad, en la confianza ciega que depositamos en las personas que nos rodean. El caso se estudia hoy en las academias de policía como un ejemplo de cómo la evidencia más crucial puede estar oculta a plena vista, esperando ser interpretada correctamente. El cuaderno de dibujo de una niña de 8 años había logrado lo que años de investigación policial no pudieron: dar voz a una víctima silenciada y desenmascarar a un monstruo que se disfrazaba de amigo. Ese día, el barrio aprendió que el mal no siempre lleva la cara de un extraño, sino que a veces sonríe desde la puerta de al lado. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. Y así, durante 21 años, la historia permaneció congelada, atrapada entre las paredes de la corrala. Pero en la primavera de 2015, el tiempo, que parecía haberse detenido, se puso de nuevo en marcha de la forma más inesperada. El edificio, con sus memorias y sus fantasmas, fue vendido a una promotora inmobiliaria. Los nuevos dueños, ajenos al peso de la tragedia, solo veían una oportunidad de negocio, una renovación completa para convertir los viejos apartamentos en modernos lofts. Para los pocos vecinos originales que quedaban, como Carmen, era el final de una era, la demolición no solo de ladrillos, sino de los últimos vestigios de la vida que una vez conocieron. No imaginaban que entre el polvo y los escombros la verdad estaba a punto de emerger, gritando por ser escuchada después de tanto tiempo en silencio. La reforma comenzó con un estruendo que rompió décadas de silencio respetuoso. El ruido de los martillos neumáticos y las excavadoras retumbaban en el patio, ahogando los ecos de las risas infantiles que una vez lo llenaron. Entre los obreros se encontraba Marco, un joven de poco más de 20 años que solo conocía la historia de Sofía como una leyenda urbana que le contaba su abuela. Para él era solo un trabajo más, un edificio viejo que había que vaciar y reconstruir. No sentía el peso de la historia en cada golpe de masa, no veía las sombras en los rincones. Estaba centrado en su tarea, en derribar un viejo almacén en el sótano, una zona que llevaba años clausurada y llena de trastos inservibles que nadie se había molestado en reclamar durante la mudanza. Fue durante esa demolición, en una mañana calurosa de junio, cuando ocurrió. Marco golpeó con su masa una de las paredes del fondo del almacén, y el sonido fue diferente. No fue el golpe sordo y macizo del ladrillo, sino un eco hueco, como si detrás no hubiera nada más que aire. Intrigado, golpeó de nuevo. Un trozo de yeso se desprendió, revelando una estructura de ladrillos más nueva, mal colocada, que no encajaba con el resto de la pared. Algo no estaba bien. Llamó a su encargado y juntos, con más curiosidad que otra cosa, empezaron a retirar los ladrillos uno a uno. Detrás encontraron un pequeño y oscuro hueco de apenas 1 metro de profundidad. Un espacio que no aparecía en ningún plano del edificio, un escondite improvisado. Dentro de ese escondrijo olvidado, cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas, había una pequeña caja de metal, oxidada por el paso del tiempo. No era grande, apenas del tamaño de una caja de zapatos. Con cuidado la sacaron a la luz del sótano. La cerradura estaba rota por el óxido, así que la forzaron con un destornillador. El corazón de Marco latía con fuerza, una mezcla de emoción y un presentimiento extraño. Al abrirla, el olor a cerrado y a papel viejo llenó el aire. Dentro, junto a un par de canicas y una pequeña muñeca de trapo descolorida, encontraron un cuaderno de tapas rojas. Un simple cuaderno de dibujo infantil que, sin que ellos lo supieran, estaba a punto de reescribir la historia de todo un barrio y resolver un misterio que había destruido a una familia. La policía fue notificada de inmediato. El hallazgo de objetos ocultos en una demolición no era inusual, pero la historia del edificio le dio al descubrimiento un cariz diferente. Al caso fue asignado el inspector David Morales, un hombre de 35 años que era solo un adolescente cuando Sofía desapareció.
Recordaba perfectamente el revuelo mediático, las fotos de la niña en todos los telediarios. Para él no era un expediente frío, sino un recuerdo vivo de la infancia de su propia ciudad. Cuando tuvo el cuaderno rojo en sus manos, protegidas por guantes de látex, sintió el peso de esas 2 décadas de silencio. Supo, instintivamente, que no estaba sosteniendo un simple objeto, sino la última voluntad de una niña de 8 años que pedía ser escuchada desde el pasado. En el laboratorio de criminalística, las páginas del cuaderno fueron tratadas con un cuidado extremo. Los dibujos, hechos con lápices de colores, se habían conservado sorprendentemente bien. A primera vista, parecían los garabatos inocentes de cualquier niño: una casa, un sol sonriente, su gato jugando con un ovillo de lana. Pero el inspector Morales los miró de una forma diferente. No los vio como dibujos aislados, sino como una secuencia, una especie de guión gráfico. Se dio cuenta de que Sofía no dibujaba cosas al azar, dibujaba su vida, las cosas que veía y sentía cada día en la corrala. Y en las últimas páginas, el tono de los dibujos cambiaba. La inocencia daba paso a una sombra, a una inquietud que se podía sentir en los trazos apretados y los colores oscuros que había utilizado. Hubo 2 dibujos que helaron la sangre del inspector. En el primero, Sofía se había dibujado a sí misma de la mano de una figura adulta, un hombre alto y delgado, representado con trazos simples, que le ofrecía un caramelo. Estaban junto a una puerta, muy específica, la puerta del almacén del sótano, la misma donde se había encontrado la caja. En el segundo dibujo, la escena era aún más perturbadora. Sofía se había pintado dentro de un cuarto oscuro, iluminado únicamente por una bombilla que colgaba del techo. Su figura era pequeña y en su rostro había dibujado una boca abierta, como si estuviera irritando. Morales entendió de golpe. Sofía no fue secuestrada por un extraño, fue atraída a una trampa por alguien que conocía, alguien en quien confiaba. Con esta nueva y terrible perspectiva, Morales ordenó que se reabrieran los archivos del caso de 1994. Pasó noches enteras leyendo los viejos informes, las transcripciones de los interrogatorios, las declaraciones de cada vecino. Buscaba un hombre que encajara con el perfil, alguien con acceso ilimitado a todo el edificio, especialmente al sótano. Alguien que los niños no temieran, que fuera una presencia familiar y tranquilizadora. Leyó docenas de nombres, de caras que habían sido investigadas y descartadas. Y entonces un nombre saltó de la página, un nombre que aparecía en casi todas las declaraciones como una figura servicial, amable, siempre presente, siempre dispuesto a ayudar. Damián, el portero, que por aquel entonces frisaba los 60 años y era considerado el abuelo de la comunidad. El inspector revisó la declaración original de Damián. Era un relato lleno de dolor y consternación. Hablaba de Sofía como si fuera su propia nieta, recordaba cómo le daba caramelos y la veía jugar en el patio. Afirmó que el día de la desaparición estuvo haciendo recados fuera de la finca durante la hora clave. Su coartada era débil, apenas comprobada, pero en 1994 nadie sospechó del afable portero que llevaba 40 años trabajando allí. Era simplemente impensable. Pero para Morales, en 2015, con los dibujos de Sofía sobre la mesa, esa amabilidad se antojaba una máscara perfecta. El hombre que consoló a los padres, que ayudó en la búsqueda, que lloró con los vecinos, se convirtió de repente en el principal y único sospechoso de una atrocidad inimaginable. La parte más difícil fue comunicar el avance a los padres de Sofía. 21 años después, David Morales se sentó frente a Carmen y Javier en el mismo salón donde habían esperado noticias por última vez. La esperanza en sus ojos, frágil pero todavía presente, era casi insoportable. Morales les explicó el hallazgo del cuaderno con la mayor delicadeza posible. Les mostró copias de los dibujos. Carmen reconoció al instante el estilo de su hija, y al ver la figura del hombre y la puerta del sótano, un sollozo ahogado se escapó de su garganta. Javier, por su parte, permaneció en silencio, su rostro una máscara de piedra que apenas contenía una furia que había estado latente durante 2 décadas. La verdad estaba cerca, pero era una verdad que amenazaba con destruirlos por completo.
Un dibujo de una niña de 8 años, por muy revelador que fuera, no era suficiente para garantizar una condena. El inspector Morales necesitaba pruebas físicas, algo que conectara a Damián con el crimen de una forma irrefutable. El tiempo apremiaba, la demolición del edificio avanzaba a un ritmo implacable, amenazando con borrar cualquier vestigio que hubiera sobrevivido al paso de 2 décadas. Con una orden judicial urgente, Morales y su equipo se dirigieron a la antigua portería, el pequeño apartamento donde Damián había vivido y trabajado durante 40 años. Era su última oportunidad de encontrar una pieza que encajara en el puzzle antes de que la excavadora lo convirtiera todo en escombros y polvo, sepultando el secreto para siempre. La portería estaba casi vacía, despojada de muebles y de vida, pero Morales era un investigador metódico. Sabía que la gente que esconde secretos a menudo lo hace en los lugares más obvios. Mientras su equipo revisaba cada centímetro, él se fijó en una tabla suelta bajo el viejo armario empotrado del dormitorio. Al levantarla, encontró una pequeña caja de madera. Dentro no había dinero ni joyas, sino algo mucho más siniestro, una colección de pequeños objetos personales, un lazo para el pelo, un cromo de futbolista, un solo pendiente infantil y un mechón de pelo oscuro atado con un hilo rojo. Eran trofeos. La revelación fue nauseabunda. Aquello no había sido un accidente. Sofía no fue una víctima aislada. Damián era un depredador. El hallazgo de la caja de trofeos lo cambió todo. El caso pasó de ser un posible homicidio imprudente a la obra de un asesino en serie que había actuado con impunidad durante años. Morales ordenó a su equipo que revisara todos los casos sin resolver de desapariciones de menores en Madrid de las últimas 3 décadas, buscando patrones, conexiones. Mientras tanto, volvió a examinar las declaraciones de 1994 con una nueva luz, buscando no solo a un asesino, sino también a posibles cómplices o encubridores. Un nombre le llamó la atención: Eloísa, la anciana del primero, cuya declaración se limitaba a decir que había estado durmiendo la siesta. Era demasiado simple, demasiado conveniente. Morales sintió en sus entrañas que la mujer sabía más de lo que había contado. Localizó a Eloísa en una residencia de ancianos. A sus 91 años, su cuerpo era frágil, pero su mirada seguía siendo lúcida. Al principio, se aferró a su historia de hace 21 años, pero el inspector Morales no la presionó. Simplemente colocó sobre la mesa una fotografía de Sofía y a su lado uno de los lazos para el pelo encontrados en la caja. El muro de silencio que Eloísa había construido durante 2 décadas se derrumbó. Con la voz rota por el llanto y la culpa, confesó: no estaba durmiendo, había estado mirando por la mirilla. Vio a Damián llevar a Sofía de la mano al sótano, y vio algo más, algo que la aterrorizó tanto que la hizo cerrar la puerta con 3 cerrojos y jurar no haber visto nada. Damián no estaba solo. La confesión de Eloísa cayó como una losa sobre el inspector Morales. El hombre que acompañaba a Damián no era un desconocido. Era su propio hijo, Ricardo, un chaval de unos 20 años que en aquella época vivía con su padre en la portería y que tenía una reputación conflictiva en el barrio. Eloísa lo describió con un pánico que todavía le eriza la piel 21 años después. Lo vio agarrar a Sofía del brazo con una fuerza desmedida, mientras su padre le sonreía a la niña para tranquilizarla. El miedo de Eloísa no fue solo a Damián, el afable portero, fue al dúo, a la crueldad impredecible en los ojos del hijo y a la fría complicidad en la mirada del padre. Entendió que si hablaba, no se enfrentaría a un anciano, sino a una familia dispuesta a todo para proteger su secreto. Inmediatamente se emitió una orden de búsqueda y captura para Ricardo. Los archivos policiales revelaron lo que los vecinos ya sabían en 1994. Ricardo era un joven problemático, con antecedentes por pequeños hurtos y peleas, pero nada que lo hubiera puesto en el radar de un caso de desaparición. El dato más revelador fue que, apenas un mes después de que Sofía se desvaneciera, Ricardo había abandonado Madrid de la noche a la mañana. Dijo que se iba a buscar trabajo a la costa, una excusa que nadie cuestionó en aquel momento. Cortó lazos con casi todos, manteniendo solo un contacto esporádico con su padre. Para la policía, aquello no era una coincidencia, sino la huida de un culpable.
La caza, que había durado 21 años, tenía ahora un nuevo y claro objetivo. La tecnología moderna hizo lo que la policía de los 90 no pudo. Rastreando sus datos fiscales y de seguridad social, localizaron a Ricardo en un pequeño pueblo de la costa de Almería. Llevaba una vida anónima bajo otro apellido, el de su madre. Tenía 41 años, una esposa y 2 hijos que no sabían nada de su pasado. Cuando los agentes de la UDEP se presentaron en la puerta de su casa, el hombre que les abrió no era el joven violento que Eloísa recordaba, sino un padre de familia de aspecto cansado. Pero al ver las placas, su rostro se descompuso. No preguntó por qué estaban allí, no opuso resistencia, se derrumbó en el umbral de su casa, sollozando, como si el peso de 2 décadas de mentiras lo aplastara en ese mismo instante. Con Ricardo bajo custodia y de camino a Madrid, el inspector Morales volvió a la sala de interrogatorios para enfrentarse a Damián. Esta vez la estrategia fue diferente. No hubo preguntas, no hubo presión. Morales simplemente colocó sobre la mesa una fotografía reciente de Ricardo, esposado, flanqueado por 2 agentes. La mirada del anciano se clavó en la imagen, su respiración se volvió pesada, entrecortada. El castillo de naipes que había construido para proteger a su hijo se había venido abajo. Su sacrificio, su mentira de 21 años, ya no servía de nada. El inspector solo pronunció una frase: «Se acabó, Damián. Es hora de que Sofía y su familia conozcan toda la verdad». Y entonces el anciano, derrotado, asintió y comenzó a hablar, liberando el veneno final de su secreto. La verdad era infinitamente más perversa que la de un accidente. Damián confesó que su hijo Ricardo sentía una obsesión insana por la pequeña Sofía. Aquel día fue Ricardo quien ideó el plan de atraerla al sótano. Damián, en un acto de lealtad paterna ciega y monstruosa, aceptó ayudarle, pensando que solo sería un susto, una travesura. Pero en la oscuridad del almacén, la situación se descontroló. Sofía, al ver las verdaderas intenciones de Ricardo, empezó a gritar con todas sus fuerzas. Fue el hijo, y no el padre, quien en un arrebato de furia y pánico le tapó la boca y la nariz con una violencia brutal hasta que la niña dejó de moverse. Damián no fue el autor material del crimen, pero fue su cómplice necesario, el arquitecto de la trampa mortal que acabó con la vida de Sofía. Tras el asesinato, fue la mente fría y calculadora de Damián la que tomó el control. Mientras su hijo estaba paralizado por el pánico, él planeó cada paso del encubrimiento. Utilizó sus conocimientos de albañilería para levantar el tabique falso, escondiendo el cuerpo de la niña junto a sus tesoros, incluido el cuaderno, que irónicamente se convertiría en su perdición. Fue Damián quien limpió cada rastro, quien instruyó a Ricardo sobre qué decir y cómo comportarse, y quien orquestó su ida de Madrid para alejarlo de cualquier sospecha. La caja de trofeos encontrada en la portería no eran recuerdos de Damián, sino de Ricardo. El padre solo actuó como guardián de los oscuros secretos de su hijo, convirtiéndose en el rostro amable del mal durante más de 2 décadas. Esta revelación final fue la onda expansiva que lo destruyó todo. La historia ya no era la de un anciano que cometió un error fatal, sino la de una conspiración familiar, un pacto de sangre entre un padre y un hijo para cometer y ocultar un crimen atroz. Para Carmen y Javier fue como si Sofía muriera por segunda vez. El hombre que les había ofrecido su hombro para llorar no solo era el cómplice del asesinato de su hija, sino que había pasado 21 años protegiendo al verdadero verdugo, su propio hijo. La traición alcanzó una dimensión casi mítica, incomprensible para la mente humana. El mal no solo había vivido en su casa, sino que se había perpetuado en familia, dejando una herida en el alma del barrio que ninguna sentencia ni el paso del tiempo podrían jamás llegar a cicatrizar. El juicio contra Damián y Ricardo se convirtió en un evento mediático que paralizó a Madrid. La sala estaba abarrotada de periodistas, vecinos y curiosos, todos buscando entender cómo un mal tan profundo pudo ocultarse durante tanto tiempo. En el banquillo de los acusados, padre e hijo representaban 2 caras de la misma moneda del horror. Damián, encorvado y frágil, apenas levantaba la vista del suelo, la imagen de un hombre quebrado por el peso de su propia traición. A su lado, Ricardo, un hombre de mediana edad, cuya vida de familia normal se había revelado como una farsa, mostraba un rostro impasible, una máscara de normalidad que se negaba a caer.
Para los padres de Sofía, sentados en primera fila, cada sesión era una tortura, obligados a escuchar los detalles de los últimos momentos de su hija de boca de sus verdugos. La sentencia fue contundente y unánime. Ricardo fue condenado a prisión permanente revisable por el asesinato de Sofía, la máxima pena contemplada por la ley. Damián, por su papel como cómplice necesario y por el encubrimiento, recibió una condena de 25 años de prisión. Para un hombre de 82 años, era, en la práctica, una cadena perpetua. La justicia legal se había cumplido. A las puertas del juzgado, la noticia fue recibida con aplausos contenidos por parte de los vecinos, pero no había alegría en sus rostros, solo un sombrío alivio. Sabían que ninguna condena podría devolverles la inocencia perdida, ni borrar la mancha que la familia del portero había dejado para siempre en la memoria de su comunidad. La justicia había llegado, pero la paz tardaría mucho más en hacerlo, si es que alguna vez lo hacía. Para Carmen, la verdad fue una liberación y una condena al mismo tiempo. Durante 21 años, su enemigo había sido un fantasma sin rostro. Ahora tenía la cara del hombre que le había ofrecido café tantas mañanas y la de su hijo, un joven al que había visto crecer. Unas semanas después de la sentencia, tomó una decisión que le había sido imposible durante 2 décadas. Vació el apartamento de la Corrala. La habitación de Sofía, ese santuario intacto, fue desmontada con un dolor ritual. No era un acto de olvido, sino de aceptación. Al cerrar la puerta por última vez, no estaba abandonando a su hija, sino liberándose de la prisión de la espera. Se llevaba consigo los recuerdos, pero dejaba atrás al fantasma que la había mantenido cautiva en aquel patio. Javier recibió el veredicto con un silencio pétreo que ocultaba un terremoto interior. La rabia que lo había consumido durante años finalmente tenía un cauce. Ya no luchaba contra la incertidumbre, sino contra el recuerdo de la traición. La verdad, aunque brutal, le permitió reconectar con Carmen de una forma que parecía perdida para siempre. Por primera vez en 21 años, pudieron hablar de Sofía no como una niña desaparecida, sino como la hija que perdieron. El muro de dolor individual que los separaba comenzó a desmoronarse, ladrillo a ladrillo. No hubo grandes discursos ni reconciliaciones de película, solo la silenciosa comprensión de 2 personas que habían sobrevivido al infierno y que ahora por fin podían empezar a llorar juntas, apoyándose el uno en el otro en su duelo compartido. Lavapiés nunca volvió a ser el mismo. La Corrala, ahora un edificio de apartamentos modernos y caros, se convirtió en una parada no oficial en las rutas de turismo oscuro de Madrid. La placa en memoria de Sofía sigue allí, pero los nuevos residentes, ajenos a la historia completa, a menudo pasan por delante sin entender su verdadero peso. Para los vecinos más antiguos, los que quedan, la historia es una herida que nunca cicatriza del todo. Les enseñó una lección terrible sobre la confianza y la naturaleza humana. La leyenda de la niña desaparecida fue reemplazada por una historia real, mucho más cruda y cercana. Un recordatorio perpetuo de que los monstruos no siempre vienen de lejos, sino que a veces riegan las plantas del patio y te desean buenos días. Damián murió en el hospital de la prisión 8 meses después de la sentencia, llevándose a la tumba los motivos más profundos de su lealtad tóxica. Ricardo cumple su condena en una prisión de máxima seguridad, convertido en un número anónimo, un fantasma para el mundo exterior. La familia de Sofía, Carmen y Javier vendieron la casa y se mudaron a un pequeño pueblo en la costa, buscando el anonimato y la paz que Madrid les había robado. La historia de Sofía Álvarez se cerró en los archivos policiales, pero su legado perdura. Es un testimonio de cómo un simple cuaderno de dibujo pudo desenterrar una verdad monstruosa y de cómo la inocencia, una vez rota, deja una cicatriz imborrable no solo en una familia, sino en el corazón de toda una ciudad. El cuaderno rojo de Sofía Álvarez no terminó en un almacén de pruebas acumulando polvo. Hoy se exhibe, protegido tras un cristal, en el Museo de la Policía Nacional. Es una pieza extraña entre armas y uniformes, un objeto que irradia una inocencia casi dolorosa. Los expertos en criminología lo estudian como un caso paradigmático, el testimonio mudo que se convirtió en la prueba más elocuente de todas. Los dibujos de una niña de 8 años, trazados con la simple intención de capturar su pequeño mundo, acabaron por desmantelar una red de mentiras que había resistido 21 años de investigación.
Ese cuaderno es el legado de Sofía, un recordatorio perpetuo de que la verdad, por muy frágil que parezca, posee una fuerza indestructible, capaz de abrirse paso a través de décadas de silencio y de muros de ladrillo y hormigón. Para Carmen, lejos del ruido de Madrid y de los fantasmas de la Corrala, encontraron un refugio en un pequeño pueblo frente al mar. No volvieron a hablar con la prensa. Su duelo se convirtió en un asunto privado, un camino que recorren juntos cada día. Compraron una pequeña casa con un jardín donde Carmen plantó un rosal por cada año que Sofía no pudo cumplir. A veces, por las tardes, se sientan en el porche y miran al horizonte, en silencio. No necesitan palabras, han aprendido a comunicarse a través del dolor compartido. No es una vida feliz en el sentido convencional, pero es una vida en paz. Una paz ganada a pulso, construida sobre las ruinas de una tragedia, honrando la memoria de su hija no con lágrimas, sino con la silenciosa dignidad de quienes han sobrevivido al peor de los infiernos. En Lavapiés, la historia se convirtió en una cicatriz en la memoria colectiva. Los niños que jugaron con Sofía ahora son padres y madres que cuentan a sus propios hijos una versión edulcorada de la historia como advertencia. No confíes ciegamente, ni siquiera en las caras más amables. La Corrala, con sus apartamentos de lujo, es ahora un lugar irreconocible, pero para quienes vivieron la tragedia, sus paredes siempre susurrarán lo que ocurrió. La confianza, ese pilar invisible que sostenía la vida en común, se rompió para siempre. La gente aprendió a cerrar sus puertas con llave, pero también a cerrar sus corazones, instalando una distancia prudente con el vecino. La comunidad sobrevivió, pero perdió para siempre esa inocencia que creía que la hacía invulnerable, aprendiendo de la forma más brutal que el hogar no siempre es el lugar más seguro. El caso de Sofía Álvarez trasciende la crónica de sucesos para convertirse en un espejo incómodo en el que nos vemos reflejados como sociedad. Nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza del mal y sobre las máscaras que llevamos puestas cada día. ¿Cuántas fachadas de amabilidad ocultan secretos inconfesables? ¿Cuántas veces ignoramos las pequeñas señales, las intuiciones que nos advierten de que algo no está bien, simplemente porque la verdad es demasiado monstruosa para ser contemplada? La historia de Damián y Ricardo no es la de dos monstruos excepcionales, sino la de dos personas ordinarias que tomaron decisiones monstruosas. Nos enseña la lección más aterradora de todas, que el peligro raramente anuncia su llegada. A menudo vive en nuestro mismo rellano, nos sujeta la puerta del ascensor y nos sonríe con una familiaridad que congela la sangre. La historia de Sofía nos recuerda que cada víctima tiene una historia que merece ser contada, por dolorosa que sea. Si crees que ninguna memoria debe perderse en el olvido y que la búsqueda de la verdad es un deber que tenemos como sociedad, por favor, comparte este vídeo. Tu gesto ayuda a que estas historias no mueran. Y no olvides suscribirte para seguir acompañándonos en la investigación de casos que, como este, nos obligan a mirar de frente a las sombras. Gracias por haber escuchado hasta el final.